Una luz cambió mi vida y sé cómo suena decir algo así, pero es la realidad, la mía, y desde ese momento no puedo explicarlo a las demás personas que me preguntan sobre lo que me ha tocado vivir. Es muy difícil entender estas cosas si no las has vivido, y en mí ha surgido con el tiempo un peso, algo que llevo dentro y que no puedo compartir. Tampoco sé si quiero hacerlo, es la verdad, porque temo mucho que quienes están más cerca de mí no puedan comprenderme. Sé también que el hablar sobre lo que he vivido es algo muy necesario para mí y para todos los que puedan escucharme, porque encuentro que no hay nada más sanador en muchos sentidos que el comprender que no morimos, que la vida es un eterno andar y es lo que me ha llenado de paz. Pero sí, también han pasado cosas, y hace ya unos 3 años vengo sintiendo que, si bien por un lado mi vida se ha iluminado con esta verdad que se me ha mostrado, también ha sido una enorme carga. Una comienza a entender que se encuentra muy sola en un mundo que mira hacia otra parte, creyendo que cosas tan absurdas como el dinero, las apariencias, los placeres sin sentimientos pueden llenar una vida, y sin embargo, a cada paso hacia ese rumbo te sientes más y más sola, más vacía. Pero los demás, la mayoría, ni siquiera se dan cuenta de eso. Así que todos buscan cosas que yo ya no deseo, y me encuentro en la situación de tener que compartir en sociedad cosas que ya no significan nada para mí y que no deberían tampoco significar nada para los otros. Esto es también un descargo de peso para mí. Decirles a las personas que como yo buscan otras cosas mucho más significativas y especiales y también bellas, que no están solas y que sus impulsos interiores por encontrar la parte espiritual de esta vida es un camino real y que de hecho es lo único real. Quiero decirte, a ti que me recibes, que estás en el camino correcto, que somos pocos, pero a la vez somos muchos, buscamos ese lado luminoso tras la oscuridad cotidiana, porque tenemos el alma despierta, porque sabemos que nos une un mundo que nosotros formamos, un mundo silencioso en esta sociedad materialista, pero que le da sentido. Nuestra sola presencia aquí es ya una manera que tiene la luz para iluminar este mundo tan golpeado. Así que solo quería decirte antes de comenzar que seas quien seas, estoy contigo y estamos juntos en el camino, que no estás sola o solo y que aunque los demás aún no lo sepan, nos espera algo inmensamente sublime. La vida no termina para nadie y seguiremos nuestro camino, y el camino se extiende hacia adelante, pero haciéndose cada vez más hermoso. Tuve un accidente. No viene al caso hablar de eso porque además fue algo muy difícil y triste para mí. Muchos, casi todos los involucrados no volvieron como yo lo hice. Pero de alguna forma yo sigo aquí y por eso sé que tengo la responsabilidad de contar lo que hay, lo que he visto y sentido, lo que he vivido en el otro lado, en ese lugar que se extiende tras la muerte material. Hace 5 años, casi 6, sufrí un accidente en la ruta viajando a un centro turístico de mi país llamado Mar del Tuyú. Mi cuerpo dijo basta.
y me vi desde fuera, desde arriba, en lo que era una noche cerrada todavía, pero incluso así podía ver tan bien como lo haría en pleno día bajo el sol. Allí había imágenes demasiado tristes, pero inmediatamente comprendí que no había sido el final. Solo sé que entendí que no podía hacer nada para remediar o cambiar lo que había ocurrido, y viendo todo aquello a segundos de haber ocurrido todo, en esa ruta invadida de silencio, miré hacia arriba y agradecí por no haber sufrido al menos. Solo sentí un golpe con el asiento que tenía delante de mí, afortunadamente vacío, y todo cambió. Ahora estaba arriba, mucho más alto de lo que los pájaros podrían haber estado, pero cuando enfocaba mi mirada podía ver todo allí abajo, tan claro y cercano como quisiera. No parecía haber distancias, todo se relacionaba con lo que quería ver y lo que no quería ver. Había muchas cosas que no quería ver, entonces simplemente no las veía. No estoy segura de ser lo suficientemente clara con eso, pero tampoco es realmente necesario serlo. Solo podía ver lo que había ocurrido, pero al mismo tiempo sentir la paz de saber que las cosas no habían terminado, porque yo seguía viva, y esto se extendía a comprender que todos los que habían partido en aquel accidente seguramente estarían tan en paz como yo lo estaba ahora. Lo siguiente fue el entender que entonces nadie muere, solo nos alejamos de este plano. Como dije, estaba agradecida por no haber sufrido dolores, e incluso me tranquilizaba el saber que todo dolor era temporal. Y luego viene la eternidad, una en conciencia y llena de amor. El saber que estaba viva era parte también de sentirme amada, sentir que se me había creado para siempre y que eso era la mayor muestra de amor que pudiera existir. Finalmente escuché una voz. Y esto fue bueno y también necesario, porque aquí ya no tenía a nadie más. Hace poco menos de un año atrás, antes del accidente, había perdido a mi abuela, quien había sido como mi madre toda la vida, y mi esposo había formado hacía tiempo otra historia familiar, lo cual era algo bello a pesar del dolor, porque realmente pude verlo feliz. Pero ahora ya no estaba en esta historia de idas y vueltas de la materia, y esa voz que escuché me tranquilizó. Era la de mi padre, a quien ya había perdido hace mucho tiempo. No lo vi, solo era su voz hasta ese momento. Él se escuchaba indudablemente por sobre mí, arriba. Su voz llegaba de las alturas, en donde podía ver ese tan mencionado túnel. En mi caso era un túnel de luz muy similar a lo que podríamos llamar una pequeña vía láctea, algo como un remolino de luces de tonos blancos y azulados, que me pareció lo más hermoso, vivo y maravilloso que hubiera visto en toda mi existencia. En el medio había un inmenso cono, así me parecía, totalmente blanco y de una luminosidad muy similar a la del sol en todo su esplendor, y al final había una gran luz. Describir la luz es algo que simplemente no es posible.
No lo es y no intentaré demasiado hacerlo, como suelen intentarlo otras personas. Solo creo que lo importante y lo correcto es decir que todos la veremos y comprenderán de lo que hablo. Puedo decir esto: la luz es eso que llamamos Dios. No es mujer ni hombre, no es más que una conciencia de amor, que solo puede amar y que nos ilumina siempre, pero no la vemos y la hemos olvidado. A mi derecha, mientras flotaba arriba, podía sentir dos presencias, y es lo más extraño que he podido experimentar, pero a la vez lo más simple. Simplemente eran familia. Dos seres espirituales que sabía que alguna vez me habían conocido y que yo los había conocido y que identifico como a mi familia espiritual o parte de ella, y que sin dudar puedo afirmar que alguna vez habían estado en nuestro mundo, eran mis ancestros en un tiempo lejano que no sé definir. Pero ahora y desde entonces, desde que sus propios tiempos en nuestro mundo habían terminado, estaban vivos en ese lugar en donde seguramente pensaba iría yo definitivamente. Pero he tenido que volver. Eran una mujer y un hombre. Me enviaban su amor y solo estaban allí para hacerme saber que nunca estamos solos en ese trayecto y que así como ellos también yo estaba ahora del otro lado de la vida. Eran cosas que simplemente podía saber, casi como si fuera algo natural. La luz de amor, como puedo llamarla, porque realmente tengo muchos problemas con llamarla incluso Dios, porque es mucho más que lo que entendemos aquí como la divinidad. Me llamaba. Lo hacía con su amor, y esto se sentía como si estuviera abriendo sus brazos para recibirme, para invitarme a entrar en su corazón, a su centro de amor y fundirme en su amor total. Se sentía como alguien inmensamente amoroso, de una capacidad de amar infinita que me estaba recibiendo. Decidí viajar hacia ella. Ahora no eran unas pequeñas vacaciones de una semana, iba a ser una estadía completa en el abrazo del amor. Y nada podía ser mejor que eso. Escuché la voz de mi papá. Me dijo: Martí. Me llamaba así de niña, mi nombre es Marta. Subí conmigo, vamos a hablar. Y pude sentir que estos dos seres familiares se acercaron a mí y los vi. Se veían como dos jóvenes, con ropas antiguas, creo, simples, y supe que habían sido una pareja, que habían pasado sus vidas en el campo, en Italia, y habían partido hace mucho tiempo de este mundo. Ellos me sonrieron, eran realmente dulces. No dijeron nada, solamente me transmitieron una sensación, no con sus voces, fue algo de un alma hacia la otra alma. Ellos dijeron que iban a ir conmigo, fue como sentir que ellos estaban ahí para acompañarme en el camino, solamente por puro amor. Entonces dije: vamos. Y lo dije, pero no puedo describir eso. Fue como hablar, pero no hubo sonidos, simplemente fue la intención de hablar.
y fue como una charla, pero sin necesidad de palabras sonoras. Entonces, esta Vía Láctea, porque eso me recordaba, se iluminó totalmente con el color de la luz que era la luz principal, que estaba en el centro esperándome. Ahora estaba en ese cono de luz y comenzamos a subir a una velocidad sin límites. Esa es la mejor forma que tengo para explicarlo. Subimos como volando hacia arriba y lo tenía a mi lado derecho, a él, y en la izquierda estaba ella. Fue hermoso. La sensación de ligereza, de liviandad total, es algo que extraño tanto y que duró por todo este viaje en ese mundo espiritual. Recuerdo que me miraban de vez en cuando porque íbamos ascendiendo y mirando todos a la gran luz de amor, y de vez en cuando me miraban y me sonreían, irradiándome un amor y una paz que no vamos a sentir nunca en nuestro mundo. Yo sé que nunca voy a volver a sentir eso. Es otra cosa. Es relacionarse puramente desde lo más hermoso que llevamos dentro. El amor que tengo y el que tienen se unificaba en un sentimiento de dulzura, de hermandad, de amistad, todo al mismo tiempo. Felicidad, la felicidad total y plena. Recuerdo que el chico en un momento me transmitió: el papá es todo amor, qué bueno es él. Se refería a mi papi, Alicio, que me había invitado a subir a hablar. ¿Lo conocían? Y claro que sí, porque éramos familia. Supe que habíamos estado juntos antes. No puedo decir cómo, si en otras vidas, en nuestro mundo o de otra forma, porque aunque no pueda entenderse, eso no importaba, eran circunstancias, situaciones nada más. Lo importante es que éramos familia, como y donde fuera. Ellos lo conocían y casi fue como sentir que de una forma inexplicable mi papá también había sido alguna vez el padre de ellos dos, algo incomprensible desde nuestro punto de vista, pero no estoy segura de que esto sea incluso en otra vida en esta tierra, porque se sentía extraño, no puedo explicar esto. Pero esta hermosa parejita conocía la sensación de tener a mi papi también como su padre, no sé cómo, pero ellos habían experimentado el amor paternal de mi propio papá. Al final del túnel, antes de llegar a la luz, de repente todo cambió y se transformó en un paraíso, tal como suena, un mundo paradisíaco. Y Dios, que sé que es la luz al final del túnel, ahora estaba en el cielo de aquel lugar, como si fuera un sol enorme que cubría algo como la mitad del cielo. Pero su luz no era para nada molesta, era algo hermoso y cálido que bañaba todo. Lo demás era un cielo azul vibrante, un azul celeste indescriptible, y todo allí era luz en realidad, incluso con los colores correspondientes. El verde era también luz, las piedras a la distancia eran luz, las casitas. Era un pueblito con casitas hermosas, perfectas, en la mitad de una inmensidad de naturaleza, árboles, plantas, incluso una lagunita, y lo que más me gustó es ver que había unos asientitos como de madera puestos cerca a fin de sentarse frente al agua. Guardarse todo esto dentro es algo que destroza el corazón.
me rompe el alma, porque haber vuelto y ver que nadie sospecha lo que viene después es algo infernal, es como un dolor que no se va. Soy feliz por lo que sé, pero también tengo este peso que no sé cómo llevar. Sinceramente hay días en los que al ver pelear a las personas por cosas tan insignificantes o por intentar divertirse con cosas tan vacías, te hacen desear volver, no lo voy a negar. Me siento bendecida de estar aquí para contar todo esto, pero es difícil. Entonces llegamos a una placita, era eso exactamente, hermosísima. Caminamos por un caminito de piedra que recorría todo el lugar. Había personas normales, como en cualquier lado, y con ropas normales. No me detuve en eso, pero me refiero a que tenían pantalones, algunos recuerdo con cinturón, polleras, algo normal. Es como si se repitiera este mundo nuestro, pero, como digo, purificado. No lo sé. No puedo explicarlo, pero es lo que se siente. Es como debería ser nuestro propio mundo, aquí. Había algo de lo que me arrepiento siempre, y es que en varias zonas, mientras caminábamos, podía ver como placas decoradas en las que había textos que sin duda eran poesías. Se veía que estaban estructuradas como poesías, pero ni siquiera pensé en detenerme a leerlas. Me apena porque hubiera sido un hermoso recuerdo haber leído las cosas que había escritas en ese otro lado. Una pena, siempre me arrepiento de eso, pero tampoco se me habría ocurrido con el estado de amor que sentía. Estaba como flotando en amor y en luz. Y al final llegamos a un lugar similar a una glorieta, pero enorme, muy grande, con una altura inmensa, como un edificio pequeño, y la parte superior estaba decorada con pinturas. Recuerdo que eran sobre naturaleza, animales, aves, y había unas columnas cubiertas de unas enredaderas con flores rosas que caían desde arriba. No eran rosas, pero eran flores de color rosa intenso, luminoso, flores grandes como con una forma acampanada, y recuerdo que en el centro tenían una cosita larga verde. Eran una hermosura. Y sentado ahí, junto con la abuela, estaba papá. La abuela simplemente estaba allí, con su sonrisa de siempre, mirando todo. Y yo sabía durante todo lo que duró mi experiencia cercana a la muerte que por alguna razón no íbamos a poder hablar. No iba a hablar con ella, pero ella estaba allí de todas maneras, porque sabía que esto era para mostrarme que estaba bien con papá en ese lugar maravilloso. Ella estuvo simplemente ahí enviándome un amor directo a mi alma que me llenaba, casi como asegurándose de que mientras yo estuviera allí, toda la experiencia estuviera sumergida en amor. Siento que aunque no pudimos hablar, su misión era esa, tranquilizarme y amarme. Básicamente sentía eso, paz y calma total, llegando de ella hacia mí. Papá estaba sentado en uno de los banquitos largos que allí había, con unas mesas también bajitas blancas.
Nos abrazamos y lloré a mares. Estaba en casa, no diré otra cosa. Sentía que estaba en casa. Donde papá esté, esa es mi casa. Estos chicos también se abrazaron y lloraron emocionados, porque es así como suena, eran familia, todos nos conocíamos desde el corazón, no importaba cómo, estábamos unidos, compartíamos algo, una unión sagrada. Entonces nos sentamos con papá y ellos en ese momento, no sé qué pasó, no puedo explicarlo. Los dos jóvenes que eran mi familia seguían estando, pero es como si nos hubieran a la vez dejado solos, como dándonos algo de privacidad de padre a hija. Por decirlo de alguna forma, es como si se hubieran hecho invisibles, no sé cómo decirlo, pero a la vez estaban presentes, aunque también estábamos solos con papá. Es algo tan extraño. Era esto y la sensación de tener una cierta privacidad con él. Yo solamente pensaba en abrazarlo, en decirle cuánto lo había extrañado y lo feliz que me hacía saber que estaban bien. Siempre tuve fe en que la vida seguía de alguna manera después de que morimos, pero necesitaba esa seguridad que ahora tenía, y además viéndolo así tan joven, tan bien y feliz, como en sus 40 años tal vez, la felicidad para mí era total. Nos abrazamos y nos quedamos así en silencio, llenos del amor que además emanaba sobre nosotros, de la luz, esta luz que era Dios, por tener que identificarlo con lo que pensamos como el Padre de todas las cosas, como la entidad superior, creadora. Arriba nuestro el techo había desaparecido, y en donde antes había un hermoso techo con pinturas, ahora se veía algo indescriptiblemente puro y hermoso, solamente esta increíble luz, que es como si hubiera bajado y cubierto todo. El amor de mi papá junto con el amor de Dios. Y esto era lo mismo, se sentía como lo mismo. Eran dos amores en uno, aunque fueran dos entidades separadas. El amor puro era lo mismo. Y eso es lo que importaba y nada más. Pero mientras estábamos así, disfrutando de ese momento, comencé por mí misma a entender que no iba a poder quedarme allá y que este paso por el cielo era algo que debía vivir como parte de mi historia. Exactamente así lo sentía y hoy lo sigo sintiendo de igual forma. Entonces, en un momento, papá me habló, como hablamos en nuestro mundo. En este caso era con voz clara y normal, sin diferencia con cómo hablamos aquí nosotros. Me dijo respondiendo a mis sentimientos de ese momento, como si pudiera saberlo y no fuera necesario que lo hubiera dicho. Sí, Marty, vas a volver porque tenés que aprender algunas cosas, pero no estés triste porque yo siempre te miro. Y eso me tranquilizó. Hoy todavía lo siento, aunque para muchos pueda sonar como una locura. Siento como mi papá me escucha y me ve cuando lo necesito. Y esto es hermoso porque si él puede, significa que todos los que ya están allá también pueden hacer esto.
Por eso no están tan lejos, aunque nosotros lo vivamos y lo suframos así. Yo pregunté, pero no como él, sin palabras, solamente pensando, porque sabía que no era necesario hablar. Y creo que él sí me hablaba porque sabía que escucharlo me hacía mucho bien, escucharlo nuevamente después de tanto tiempo. Yo pregunté si iba a poder volver a este lugar porque no quería estar lejos de él. Y entonces él se rió, casi como si eso fuera algo ridículo. Es maravilloso. Porque me dijo, pero claro que vas a volver, todos volvemos acá. ¿Dónde vas a ir si no es acá? Y yo sentí algo muy profundo cuando dijo eso. Porque entendí que pensar en que vamos a perdernos en el camino al cielo o que vamos a desaparecer, todas esas cosas vienen del miedo constante que tenemos porque creemos que la sabiduría de Dios es tan diminuta que puede hacer las cosas mal, que pueden pasar errores o que nos van a prohibir estar con quienes amamos siempre. Y no es así para nada. Volvemos a nuestra otra casa, es simplemente eso. Pero mientras estamos acá, en este cuerpo pesado, pensamos que nos vamos a perder como quien camina por las calles y se pierde. Es absurdo, pero es lo que pensamos naturalmente. Subestimamos tanto la sabiduría de Dios cuando no lo conocemos, como yo tuve la suerte de hacerlo de esta manera tan directa, y dudamos cuando los únicos que no comprenden nada somos nosotros, porque vivimos para sacar conclusiones, creemos que sabemos todo y no sabemos nada, hasta que pisamos el otro mundo. No sabemos nada. Entonces, papá se paró y me tomó de las manos para que yo también hiciera lo mismo. Y me dijo que ni él ni Dios iban a dejarme nunca. Y me dijo que no olvide lo que estaba viendo. Me dijo algo como que no olvide nunca que todo esto era permitido por el amor de Dios y que Él siempre iba a estar conmigo. Por esto es que pude volver en cierta manera tranquila a esta vida tan difícil, porque ver la luz de Dios, saber que su amor hace que sepa y que sienta que aunque ocurra cualquier cosa, todos nosotros siempre estamos en las manos de Dios. Somos piezas de una gran historia de amor. Nada debería asustarnos ni preocuparnos en exceso. Y siempre fui una persona muy nerviosa. La ansiedad fue por muchos años lo que me identificaba y era algo que sinceramente me superaba. No podía antes dejar de pensar, de preocuparme por cuanta cosa me surgía, hasta que llegó mi SM. Y ahora, como me dijo papá, cuando me siento mal, debo volver a llevar mi mente ante la presencia de esa luz infinita que vi. Simplemente recuerdo la luz de Dios y poco a poco vuelvo a poner todo en sus manos y las preocupaciones excesivas se vuelven mucho más llevaderas. Dejé la obsesión de tener que controlarlo todo en mi vida y aprendí a estar tranquila aunque no pueda controlar todas las variantes que se dan. Entender que primero que toda ley está la de Dios. Esto es algo que aliviana mucho las preocupaciones
y hacemos las cosas lo mejor que podemos, y si algo no podemos manejarlo, debemos aprender a entender que no todo lo que queremos que sea de determinada manera es realmente como debería serlo, porque no entendemos todo y por qué pasan las cosas que pasan, y lo que no entendemos es cosa de Dios. Sabiendo esto y teniéndolo en cuenta a cada segundo de mi vida, de lo que me quede por vivir en este mundo, es como creo que es la vida que debo vivir, mi propia manera, sin compararla con la manera de los demás. Lo que sé es que desperté después de que papá me diera un beso en la frente, que aunque sea muy difícil de aceptar y de entender, algunas veces es como si pudiera volver a sentirlo, incluso físicamente, como si aún tuviera sus labios en mi frente, y es algo que no cambiaría por nada de este mundo. Me besó y desperté, tan loco como lo digo. Instantáneamente todo se puso blanco, lleno de luz y de Dios, y desperté. Y a partir de ese momento, definitivamente puedo decir que yo nací de nuevo. Ahora, casi sin temores, con todo el amor que tengo para dar y con la seguridad que quiero transmitirle a todos cuanto pueda, de que vamos a un lugar mejor. No hay nada que temer, porque lo que nos espera es hermoso, siempre hermoso, y al lado de quienes nos amaron y pasaron ya al otro lado. Y desde allí esperaremos a que todos finalmente nos reunamos, los de allá y los de acá, y seamos nuevamente una gran familia, bajo el amor del Padre, del amor que nos creó. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.